Hay un planeta a 42 millones de kilómetros de aquí que debería ser el más parecido a la Tierra. En tamaño es casi idéntico, en masa es casi idéntica, en composición química básica es muy similar. Orbita el Sol a una distancia que debería, en principio, permitir temperaturas razonables. Tiene atmósfera, tiene nubes. Durante décadas del siglo XX, antes de que enviáramos sondas capaces de sobrevivir lo suficiente para enviar datos, los científicos imaginaron que Venus podría ser algo parecido a la Tierra primitiva, un planeta cálido, húmedo, cubierto de vegetación densa bajo esas nubes que nunca se disipan, una segunda oportunidad para la vida tal como la conocemos. Lo que encontramos cuando finalmente pudimos mirar de verdad no tenía nada que ver con ninguna de esas esperanzas. Lo que encontramos fue el lugar más parecido al infierno que existe en nuestro sistema solar. Y lo más perturbador no es lo que es Venus ahora, es que existe evidencia sólida de que Venus pudo haber sido habitable durante miles de millones de años, de que algo ocurrió, de que hubo una transición de un mundo potencialmente vivo a un mundo que destruye todo lo que le enviamos en minutos. Una transición que la Tierra podría repetir. Quédate, porque hay algo que las sondas soviéticas que aterrizaron en Venus encontraron en los años 70 y 80, algo que estuvieron vivas el tiempo suficiente para transmitir, que no encaja con ningún modelo que tengamos de cómo funciona un planeta, y porque hay una misión que está ahora mismo en camino hacia Venus, con instrumentos diseñados para responder una pregunta que los científicos llevan décadas evitando formular en voz alta demasiado claramente. ¿Hay algo vivo en Venus ahora mismo? Para entender por qué sobrevivir en Venus es una categoría diferente a cualquier otro desafío de supervivencia que podamos imaginar, necesito contarte los números. Y los números de Venus no son simplemente grandes o pequeños o extremos, en el sentido en que usamos esa palabra cotidianamente. Son números que rompen el marco de referencia de cualquier experiencia humana. La temperatura en la superficie de Venus es de 465 grados centígrados de media, no en los polos, no en las zonas más calientes, de media, uniformemente distribuida por toda la superficie, día y noche, en el ecuador y en los polos, con variaciones de apenas 10 grados entre los puntos más fríos y los más calientes. Para comparar, el punto de fusión del plomo es de 327 grados. En la superficie de Venus, el plomo es líquido. El zinc funde a 419 grados. En la superficie de Venus, el zinc también es líquido. El estaño, el aluminio, el antimonio, el bismuto, todos los metales de bajo punto de fusión que usamos en aleaciones industriales y en electrónica, todos líquidos en la superficie de Venus. La mayoría de los materiales que usamos para construir naves espaciales, para proteger circuitos electrónicos, para crear estructuras resistentes, son líquidos o se encuentran bajo estrés térmico extremo en la superficie venusiana. Pero la temperatura no es el problema principal. El problema principal es la presión. La atmósfera de Venus tiene en la superficie una presión de 92 atmósferas. La presión que experimentas en el fondo del océano Atlántico a 900 metros de profundidad. En la superficie de Venus, esa es la presión del aire, no del agua, del aire. Para que una nave espacial sobreviva en la superficie de Venus, necesitaría resistir una presión que es 92 veces la que hay al nivel del mar en la Tierra. Una presión que destruye submarinos no diseñados específicamente para aguas profundas. Una presión que hace que los materiales que son rígidos a presión normal se comporten de maneras inesperadas. La primera sonda soviética Venera que intentó aterrizar en Venus en 1970, la Venera 7, fue diseñada para resistir una presión de 180 atmósferas. Los científicos soviéticos habían calculado que la presión podría ser mucho mayor de lo que mediciones previas sugerían. Tenían razón en sobrediseñar. Venera 7 sobrevivió al aterrizaje y transmitió datos durante 23 minutos antes de que el calor y la presión terminaran con sus sistemas. 23 minutos. Ese fue el récord de supervivencia en la superficie de Venus durante años. Las sondas Venera posteriores, mejoradas progresivamente, alcanzaron tiempos de supervivencia de entre 31 horas y 7 minutos como máximo. La Venera 13, en 1982, la que sobrevivió más tiempo, transmitió imágenes en color de la superficie durante esa hora y 7 minutos antes de dejar de funcionar. Esas imágenes mostraron algo que los científicos no esperaban ver: rocas con formas angulares, superficies planas, estructuras que parecían losas, un paisaje que visualmente no tenía el aspecto de un planeta completamente inerte, sino de uno que había tenido procesos geológicos relativamente recientes. Y el color del cielo en esas imágenes, no el negro del espacio, no el azul de la Tierra, un amarillo anaranjado denso que filtraba la luz del sol de una manera que hacía que la superficie pareciera estar bañada en una luz perpetua de atardecer. La luz del sol llega a la superficie de Venus con aproximadamente la misma intensidad que la que tenemos en la Tierra en un día nublado, a pesar de que Venus está más cerca del sol. Las nubes de ácido sulfúrico filtran y dispersan esa luz
luz de maneras que producen ese color específico. Ácido sulfúrico. Las nubes de Venus no están hechas de agua, están hechas de gotitas de ácido sulfúrico concentrado. Las mismas nubes que desde la Tierra parecen hermosas y misteriosas son una capa de ácido que destruiría cualquier material orgánico al instante y que corroen los metales de manera progresiva. Y esas nubes no están solo arriba, hay viento. Los vientos en la superficie de Venus son lentos, comparados con los vientos en la atmósfera superior, unos pocos kilómetros por hora en la superficie. Pero cuando la atmósfera tiene 92 veces la densidad del aire terrestre, un viento de pocos kilómetros por hora tiene la fuerza de una corriente de agua a considerable velocidad. No te derribaría inmediatamente, pero empujaría sobre cualquier estructura con una fuerza constante y significativa. En la atmósfera alta de Venus, los vientos son de otro orden. La capa de nubes de ácido sulfúrico a 55 kilómetros de altitud viaja a más de 300 kilómetros por hora. El planeta completo da una vuelta en 4 días terrestres en esas altitudes, mientras que la rotación del planeta en su superficie tarda 243 días terrestres. La atmósfera de Venus gira 60 veces más rápido que el planeta que envuelve. Nadie tiene una explicación completamente satisfactoria para ese fenómeno, pero antes de contarte lo que las sondas encontraron que no encajaba con ningún modelo, necesito contarte algo sobre la historia de Venus que hace que todo sea más perturbador. Venus recibió una cantidad similar de material orgánico al que recibió la Tierra durante el período de bombardeo intenso que ambos planetas sufrieron en sus primeros 500 millones de años. Las mismas rocas, los mismos cometas, los mismos ingredientes básicos que aquí produjeron los océanos y eventualmente la vida. Los modelos climáticos que los científicos han desarrollado en las últimas décadas para entender la historia de Venus producen un resultado que cuando se publicó generó bastante debate. Venus pudo haber tenido océanos de agua líquida durante entre 2.000 millones y 3.000 millones de años. 2.000 millones de años es el tiempo que tardó la vida en la Tierra en pasar de los primeros organismos unicelulares a organismos más complejos. Es tiempo suficiente para que procesos similares pudieran haber ocurrido en Venus. Y luego algo cambió. El Sol fue aumentando su luminosidad de manera progresiva, como todas las estrellas de su tipo durante su vida activa. En algún punto, esa luminosidad creciente sumada a los volcanes de Venus que liberaban gases de efecto invernadero produjo una transición de fase climática que los científicos llaman el efecto invernadero desbocado. El agua de los océanos venusianos se evaporó. El vapor de agua en la atmósfera actuó como gas de efecto invernadero adicional. Eso calentó más el planeta, lo que calentó más la atmósfera, lo que evaporó más agua. Un ciclo de retroalimentación que una vez iniciado no tenía mecanismo de frenado. La Tierra está suficientemente lejos del Sol para que ese ciclo no ocurra en condiciones normales. Venus estaba suficientemente cerca para que cuando el Sol se hizo más brillante, el equilibrio se rompiera. En escalas de tiempo geológicas, quizás relativamente rápido, Venus pasó de ser un mundo potencialmente habitable al mundo que es hoy. Y la pregunta que los científicos llevan formulando con creciente seriedad en la última década es si algo sobrevivió esa transición. No en la superficie. En la superficie nada puede sobrevivir de ninguna manera que podamos imaginar. Pero las nubes de Venus son otra historia. A 54 kilómetros de altitud, la temperatura en las nubes de Venus es de aproximadamente 70 grados centígrados, caliente para la biología terrestre, pero dentro del rango donde algunas bacterias extremófilas sobreviven en la Tierra. La presión a esa altitud es de aproximadamente una atmósfera, prácticamente la misma que al nivel del mar en la Tierra, y hay luz solar disponible para la fotosíntesis. Si hubiera organismos en las nubes de Venus, los hábitats en términos de temperatura y presión estarían dentro de los límites de lo que la vida tal como la conocemos puede tolerar. El problema es el ácido sulfúrico, pero hay bacterias en la Tierra que viven en ambientes extremadamente ácidos, no en ácido sulfúrico concentrado, pero la investigación sobre extremófilos ha expandido repetidamente los límites de lo que consideramos posible para la vida. En 2020, un equipo de astrónomos anunció la detección de fosfina en las nubes de Venus. La fosfina es un gas que en las condiciones de Venus no debería poder producirse por ningún proceso geoquímico conocido. En la Tierra, la fosfina es producida principalmente por organismos anaeróbicos, bacterias que metabolizan sin oxígeno. La reacción de la comunidad científica fue inmediata y dividida. Algunos dijeron que era el descubrimiento más importante en astrobiología desde que el campo existe, la primera señal química potencialmente biológica detectada en otro planeta. Otros cuestionaron el análisis de los datos. Señalaron que los espectros de la fosfina se superponen con los de ciertos compuestos de azufre que Venus tiene en abundancia, que la señal podría ser un artefacto instrumental, que los niveles detectados variaban significativamente según cómo se analizaban los datos. El debate sigue. Lo que está cerrado es que el interés científico en Venus como posible hogar de vida en sus nubes
ha aumentado de manera significativa desde entonces. Varias misiones hacia Venus están planificadas para esta década, incluyendo la misión Da Vinci de la NASA y la misión Envision de la ESA, con instrumentos específicamente diseñados para analizar la composición de la atmósfera con una precisión que las detecciones anteriores no tenían. Pero hay algo más en Venus que los científicos llevan años discutiendo con la incomodidad de quien habla de algo que tiene implicaciones que preferiría no tener que discutir. Venus es lo que la Tierra podría convertirse, no en el futuro lejano inevitable del Sol expandiéndose. Antes de eso, en escalas de tiempo que dependen de cuánto gas de efecto invernadero acumulemos en la atmósfera y de cómo eso interactúe con los mecanismos de retroalimentación que regulan el clima terrestre. El efecto invernadero desbocado que transformó Venus no requirió ningún evento catastrófico externo, requirió solo que la temperatura subiera lo suficiente para que el vapor de agua en la atmósfera se convirtiera en amplificador del calentamiento en lugar de regulador. La Tierra tiene mecanismos que Venus no tenía, o que Venus perdió, incluyendo la circulación oceánica y la tectónica de placas que captura carbón, que hacen que ese umbral sea más difícil de cruzar, pero no imposible de cruzar. La historia de Venus no es solo la historia de un planeta vecino que tomó un camino diferente. Es un experimento que el sistema solar ya realizó, un experimento que empezó en condiciones similares a las de la Tierra y que produjo el resultado más extremo posible. Y tenemos el resultado a 42 millones de kilómetros, brillando en el cielo del amanecer y del atardecer, el objeto más brillante del cielo nocturno después de la luna, visible a plena luz del día si sabes dónde mirar. Un mundo donde el plomo se derrite, donde las ondas más resistentes que hemos construido sobreviven una hora, donde la presión aplasta, el calor destruye y los ácidos corroen, y donde, en una franja de nubes a 54 kilómetros de altitud, hay condiciones que en cualquier otro contexto describiríamos como habitable. Mirando Venus esta noche, si lo encuentras en el cielo, hay algo que me resulta imposible no pensar. Ese punto de luz tan brillante que parece casi artificial es la demostración más cercana que tenemos de lo que ocurre cuando el equilibrio que hace posible la vida se rompe. No de manera gradual, no con advertencia suficiente, de manera irreversible. Venus no nos enseña cómo es el infierno. Venus nos enseña cómo se llega a él desde un mundo que no era tan diferente al nuestro. Y esa es la lección más importante que ningún planeta del sistema solar podría darnos.